Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo. Una en la que caminas más sereno y tu vida se vuelve más ligera, porque sabes que no estás solo. Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene. Este es mi podcast de la revolución del amor, porque se acabó el sufrimiento y le damos permiso a la era del amor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a La Revolución del Amor, un podcast para aliviar el sufrimiento y volver al amor. A veces en la vida nosotros tenemos esas situaciones que nos desgarran el alma, nos desgarran el corazón, que a veces no sabemos cómo vamos a salir de allí. Y como lo explico tanto aquí en mi podcast como en mi libro, próximamente lo podrás tener en las manos, esas son esas situaciones que vienen a revelar muchísima luz en nuestra vida, muchísima comprensión. Realmente vienen a despertar lo mejor en nosotros. Y hoy mi invitada es reflejo de esto. Laura Chimaras es autora del libro Nunca pierdas la fe, así como se llama este episodio. La fe es lo que a nosotros nos levanta de la cama, lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos hace ser mejores personas cada vez. Es un gran placer para mí tener aquí sentada conmigo a Laura Chimaras. Bienvenida. No, gracias a ti, gracias por tan bonita invitación. Me gusta mucho hablar de la fe, así que será una conversación bastante extensa. Gracias por esa bonita introducción y bueno, que sea una conversación nutritiva, armoniosa para la gente que nos está escuchando. Así es. Yo recuerdo que yo vine como con la fe. Yo digo que si a uno le ponen un chip de cuando nace, el chip de la fe como que vino instaurado conmigo. O sea, es una cosa que yo desde pequeña he creído en ese concepto de la fe que nos dicen los libros, de que la fe es creer en las realidades que no podemos ver. Y yo siempre he tenido una conexión como con lo invisible. Entonces la fe es como natural en mí, ¿no? Durante muchos años en mi vida pensaba que la fe no se podía aprender. Pensaba que era algo con lo que uno nacía. Muchos años de mi vida. Luego me di cuenta que sí podemos desarrollar la fe, que sí, que la fe, que todos tenemos ese granito de mostaza en nuestro corazón y que puede florecer. ¿Qué piensas? ¿Viniste con el chip o lo aprendiste en el camino? Yo sí te puedo decir que lo aprendí en el camino, porque yo no soy de una familia religiosa. En mi casa siempre hubo el libre pensamiento y el libre, lo que tú quieras creer, lo que tú quieras hacer. Sin embargo, mi papá siempre tenía como una inclinación al budismo. Entonces, en casa se meditaba desde chiquita. Mi papá se leía algo que se llamaban las runas vikingas. A él le encantaban las runas vikingas, sin embargo me enseñó a leerme las runas vikingas. Y yo crezco con esa espiritualidad y ese misticismo en casa como si fuese algo natural. Entonces, aunque nunca se me habló de la fe a corta edad, siento que la vida me puso a mí a prueba para saber si mi fe existía o si yo creía en la fe o si yo tenía alguna fuerza que me sobrepasara. En efecto, yo siento que ella ya estaba en mí. No te puedo asegurar si la aprendí o no. Lo que sí te puedo asegurar es que tomé conciencia de que ella existía cuando me tocó sobrevivir ciertos años de mi vida. Entonces, puede ser como ese sentimiento que está ahí adentro escondido y florece, y una vez que floreció y una vez que la sentí y una vez que me sentía con esa fuerza inexplicable, conscientemente hoy en día la pongo en práctica hasta en los peores momentos de mi vida. No quiere decir que porque uno escriba el libro sepa de psicología y ayude a la gente, uno no tiene caos en su vida y uno no tiene colapso. En efecto, hay. Entonces, en esos momentos de quiebre, ya yo conscientemente pongo en práctica la fe. Entonces, ha sido un poco mi recorrido, ha sido un poco mi trayectoria con la fe. Sin embargo, yo también en alguna conversación decía, la fe tiene un poquito de pasión y tiene un poquito de amor, porque el fuego interno que uno siente cuando te levantas en las mañanas y quieres salir a hacer un deporte y después tratar de ayudar a las personas y llevar un proyecto adelante, ese amor y ese fervor y esa pasión
también esconde un poco de fe, porque es la certeza ciega de que algo va a estar bien o de que el mañana será mejor. Entonces, yo hoy en día la pongo muy en práctica y bueno, también mi proyecto me la recuerda 24 horas al día. Claro, claro. Cuando ibas a escoger ese nombre para tu libro, que como estábamos conversando antes de iniciar, era primero como una biografía de tu papá, y luego se convirtió en lo que es hoy en día ese libro con 7 capítulos y una narrativa como tipo novela, ¿no? De cómo fueron los hechos. Una de las cosas que resalta es, y eso lo hablo mucho yo en el libro de la Revolución del Amor, son nuestros miedos, ¿no? Y a veces en la vida nuestros miedos vienen a mostrarse en lo externo, en lo que sucede afuera. A veces los miedos están, vamos a decir, así como está ese granito de mostaza de fe, está ese miedo por allí también escondido y aflora o se denota en esas situaciones que realmente llamamos noches oscuras del alma o quiebres del alma, ¿no? Cuando viviste esa experiencia, según lo narras, pensabas que era algo que la vida te había quitado, vamos a decir, que era algo como, querías echarle la culpa a alguien. Cuenta un poquito cómo fue para ti, y como para dar un poquito de contexto, porque a lo mejor puede haber personas que escuchan el podcast y no conozcan la historia. Laura es hija de un actor venezolano muy querido por el pueblo venezolano, que era Yanis Chimara. Yo le estaba contando antes de empezar a grabar que si algo yo recuerdo de cuando era pequeña y de la televisión, uno de los actores que recuerdo, mi memoria fresquita, es a Yanis Chimara. Qué bueno. Qué bonito. Y esa imagen ahí, entonces tenerla que ella aquí sentada es increíble, me parece increíble. Y la otra anécdota es que mi familia conoce a su familia de hace años. Entonces es como, ok, he hecho el preámbulo. Exacto. Yanis Chimara muere. Sí. ¿En qué año? En el 2007. En el 2007. Sí. No fue una muerte normal, no fue algo natural, no murió por una enfermedad ni nada, para las personas que no saben. Fue asesinado de 3 puñaladas, una de ellas traspasa el corazón y por eso él muere desangrado. Sin embargo, el trabajo del libro me llevó a hacer una investigación profunda sobre la autopsia de mi papá, y el tema es que el pericardio del corazón le traspasa 4 centímetros la puñalada que le dieron a papá. El pericardio es una bolsita que tenemos que cubre el corazón. Al traspasar esa bolsita, automáticamente el corazón se abre y se desangra. Yo tuve que estudiar todo eso porque yo, en mi proceso de escritora, yo antes de todo esto era actriz, carrera que he amado durante toda mi vida. Empecé a actuar cuando tenía 8 años. Que no la quiera hacer más no significa que no le tenga el amor profundo y el respeto que le tengo, y además esa trayectoria y todo ese conocimiento me pone hoy en día a ser lo que soy. Cuando yo empiezo a escribir hace 5 años, yo siempre decía, yo en algún momento voy a contar la historia de mi papá, y lo decía con cierta ilusión, no con dolor. Lo decía con ilusión porque la primera persona que coloca un libro sobre la mesa es mi papá. Tenía yo como 12 o 13 años. Y mi papá coloca un libro sobre la mesita de noche y me dice, si tú quieres ser actriz, las actrices son inteligentes. Tú cada 15 o 20 días vas a estar leyéndote un libro. Entonces yo crezco entre letras, yo crezco entre arte, entre poesía, entre música. Yo crezco con ese era mi alrededor. O sea, desde pequeña lo que recuerdo son canales de televisión, pantallas, actores, poetas. O sea, es lo que recuerdo. Cuando empiezo a escribir, yo digo, bueno, en algún momento lo voy a saber y lo voy a sentir. Tuve un viaje a Colombia, un poco problemático ese viaje, era un viaje de trabajo, y en ese viaje me hospedan en una habitación que era bastante extraña, porque hay personas que son bastante atípicas a esto, pero energéticamente era una habitación muy fuerte, muy pesada. Sin embargo, mi esposo y yo no podíamos descansar. El hecho es que sueño con mi papá, y cierto sueño que tuve con él, el final del sueño era, ya es momento de empezar a escribir. Ya yo tenía publicado mis primeros 3 libros. Y yo le decía, ¿pero qué voy a escribir? O sea, no entiendo, le decía yo en el sueño. Y él me decía, ya vas a ver, pero tienes que empezar a escribir mi historia. Yo le dije, ¿por qué? Él me dice, porque las personas no se mueren. Y yo necesito que tú cuentes que las personas no se mueren. El libro se tiene que llamar Lo que pasa después de la muerte. En efecto, yo me paro, estamos hablando en el 2018. Yo me paro, empiezo a anotar todo lo que había soñado y me paro como eufórica y le digo a mi esposo, mi amor, tengo que empezar a escribir la historia de mi papá.
¿qué es eso? Eso es una locura, eso no puede ser así. Y como toda mi vida he leído guiones de películas, guiones de televisión, cuando escribo el primer capítulo, a todo esto con la mentalidad de que el libro iba a ser una biografía porque iba a contar su historia. Cuando escribo el primer capítulo y tengas la oportunidad de leer el libro, el primer capítulo es una escena de una película. Entonces, cuando yo lo escribo, yo se lo muestro a mi mamá, se lo muestro a mi hermana, se lo muestro a mi esposo y me dicen, esto es una locura, pero sigue escribiendo. Yo me detuve, sentí muchísimo dolor, no continué esos meses e hice el primer borrador entre 300 y 400 páginas de una biografía. Yo escribo alrededor de un año una biografía de papá, evidentemente con todas las reflexiones profundas que llevan el hecho de la muerte, el hecho del sobrevivir, el hecho del quiebre familiar, porque ahí no solamente partió papá, sino que mi mamá también tuvo unos episodios muy fuertes. Entonces yo empiezo a escribir su biografía como con ese backup de reflexión, de lo que se vivió, sí, de lo que se vivió, de aprendizaje y muchas cosas. Yo no sé, yo me levanto un día, he soñado en el proceso creativo con mi papá muchísimas veces. Cuando te digo muchísimas veces, es que hasta cuando ya sí, un día no. Sí, hasta cuando ya se iba a publicar el libro, mi papá me dice, es que el libro no está listo, no lo puedes publicar. Y yo le decía en el sueño, papá, yo tengo 2 años y medio en esto, yo no puedo más. O sea, yo lo cuento con risa, pero en el momento me paré a decirle a mi esposo, le dije, mi amor, mi papá, y que el libro no está listo. Gustavo me dice, mi esposo, mi amor, dile que para la segunda toma, dile que para el segundo libro. Lo bonito de todo esto es que de sueño tras sueño, de leyendo a la gente, yo empecé a compartir ciertas cosas con mis seguidores. Tuve la necesidad de, yo no quiero que ellos, es decir, no quiero ser egoísta con mi escritura. No quiero que solamente la gente lea lo importante que fue una persona, o la tragedia de una persona, o las reflexiones de una persona. Yo quisiera que el aprendizaje fuese mucho más profundo y solo lo voy a lograr si logro que el lector se meta en la piel de los personajes que vivieron esta historia. En efecto, tengo una inclinación muy amplia, el hecho de haber leído guiones toda mi vida, haber interpretado personajes toda mi vida. Tenía un poquito, entre comillas, porque no es sencillo, la facilidad de contar personajes y de contar historias. Yo después de ese primer capítulo, yo dije, yo voy a hacer de esto una novela. Agarré esas 400 páginas, empecé a hacer el trabajo de narrar. No salieron 7 capítulos, salieron muchísimos capítulos. Por eso nunca pierdas la fe, lo más probable es que tenga continuación. Salieron aproximadamente 15, 16 capítulos, y lo que hice fue rebajarlo a 7. ¿Por qué? Porque yo no quería un libro que divagara. Claro. Yo no quería un libro que hablara para atrás y para adelante. Yo quería un libro preciso y te juro que lo hice con la intención de que los primeros 3 capítulos, hasta que se cuenta el asesinato de mi papá, fuese un libro que genere un poco que te abrume, que te perturbe un poco, que te incomode, porque ya los otros capítulos son completamente sanadores. Y yo soy fiel creyente que quien toca fondo y quien entiende y quien siente o se le sale una lágrima, realmente lo que viene es un aprendizaje muy, muy grande. Por eso nunca pierdas la fe, se convierte en una novela. Gran información que está en el libro no es mía. Yo fui una mensajera para escribirla. Gran información que está ahí es porque el viejo se sentaba a decirme lo que yo tenía que escribir. Y episodios muy bonitos. Y sé que hay mucha gente que no cree en esto. Yo estoy contando mi proceso creativo. Yo me paraba de madrugada y escribía. Fíjate, Laura, yo soy partidaria y lo he sido toda mi vida de que no hay una fuente de inspiración que no venga de lo divino. O sea, cualquier obra, cualquier pensamiento, cualquier idea, lo que hagas en el mundo físico que tenga un proceso creativo viene de inspiración divina, siempre. Ahora, esos canales se pueden abrir de muchísimas maneras. Y como este es un libro tan ligado a ti y tan conectado contigo, yo lo veo de lo más natural que tenía que ser de esa manera. Yo recuerdo muchísimo al Dr. Wayne Dyer, que vamos a decir que fue uno de mis mentores en este camino, que me abrió ese despertar espiritual, digamos, y una de las cosas que él decía era que él se levantaba a las 5 de la mañana a escribir, pero él no era el que escribía. Él estaba seguro de que había una fuerza que lo llevaba a tomar el bolígrafo, el lápiz y a escribir, y él decía que él sabía perfectamente, y yo te puedo decir que a mí me pasa, cuando estaba escribiendo él, Wayne,
y cuándo estaba escribiendo A través esa voz de la exacto. divinidad o de alguien, porque a mí me ha pasado. A veces yo sé cuando está escribiendo Katy algo y sé cuando viene de esa voz divina, que yo la llamo Jesús, o la llamo Espíritu Santo, Exacto. o la llamo ángeles, o como sea. Pero Exacto. lo importante es que tú en esa comunicación con eso invisible tuviste quien te dictara. Sí, prácticamente. Fue un camino muy incómodo, muy triste. Por eso te pregunto, Sí. en el proceso pues, vamos a decir que este libro fue tu sanador. Sí, de verdad sí, si no yo no tuviese la capacidad de hablar de todo lo que te estoy contando. Yo antes no podía ni siquiera nombrar algún episodio de mi papá, yo evitaba, yo cambiaba la conversación, yo no quería ser nadie. Hoy en día hasta presentamos conferencias donde él es el eje. Y aunque la gente, y yo porque cierro los ojos, pero aunque la gente llore al inicio de la conferencia, no hay persona que no llore al inicio de la conferencia. Todos terminan llenos de fuerza y llenos de vida. Y ahí es donde confirmo, siento que lo sané, siento que él pasó a otro estado y yo evolucioné en el sentimiento. No quiere decir que no lo extrañe, y esto lo he repetido muchas veces, no quiere decir que de repente voy en el carro y pongo una canción que me recuerde a él y digo, ay, si estuvieras aquí, pero ya no desde el dolor profundo y ese vacío que genera en la forma en la que él se fue, porque me detuve mientras escribía el libro a investigar y a prepararme mucho sobre los tipos de duelo, la forma del duelo, por qué el camino para uno es más difícil que para el otro, por qué sentimos esto, qué pasa, por qué la depresión. Y evidentemente, primero entendiendo que el camino es completamente individual, la forma en la que parte la persona influye en el duelo que tú vas a tener. Entonces, maybe si tuviese una enfermedad y ya tú sabías que en algún momento iba a partir, uno poco a poco se va despidiendo, ¿me entiendes? Pero una persona sana de 50 años que se paró un día a trabajar y que de repente no volvió más a la casa, es ahí el colapso donde tú dices, ¿qué pasó? Sin embargo, en el libro cuento el primer sueño que tuve con él, cuando él se despide de mí en el velorio. Yo puse unas sillitas al lado de la urna de papá y yo me quedo dormida la primera noche ahí y sueño con él. Para mí han sido un sueño muy doloroso, pero muy... Yo sé que estás conmigo y yo te llevo en mí, aunque ya partiste, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero hoy en día te puedo decir, y lo digo con una sonrisa, y lo digo de verdad, desde el corazón, estamos bien como familia. Sin embargo, a mi hermana un poquito más difícil que mi mamá y que yo, porque mi hermana estaba con mi papá en el episodio. Entonces mi hermana sí tiene ciertos traumas claro, muy difíciles de manejar. Pero como familia estamos muy bien. Mi mamá está bella, sana, sonríe, mi hermana tiene 3 hijos, yo estoy contenta dándole fuerza a un proyecto que ayude a sanar a la gente, que ayude a inspirar, que ayude a sonreír y tratar de entender que la idea de no perder la fe es que no tengas la fe, que no pierdas la fe en que lo vas a encontrar otra vez o que te lo vas a conseguir. Y sabes que me parece importante, hablando ya desde mi lado sanador y desde mi lado espiritual, ¿no? Siento, Laura, que sabes que a veces las almas pasan en su evolución, en eso que llamamos camino de luz o en ese cambio de plano, pasas por distintas fases y es muy probable que una de esas fases, por ponerle un nombre, en ese ámbito de tu papá haya sido ser un mentor de luz y de sanación también para otras personas que atraviesan la misma experiencia. Esto es cuando algo que podemos llamar un proceso kármico se convierte en un proceso dármico, ¿no? Porque tomas de la experiencia, así haya sido muy difícil, lo más bello para transformarlo, para hacer alquimia y convertirlo en una oportunidad de sanación, no solamente para ti y para tu familia, sino imagínate en un país como Venezuela, donde la violencia es algo que ocurre todos los días. Imagínate en este momento que estamos viviendo de la pandemia, donde yo he perdido amigos muy queridos, o sea, personas muy cercanas. Entonces es entender la muerte, que es uno de los grandes miedos del ser humano, la tuya y la de los seres que amas,
poderlo ver desde otra manera, desde otro lado. Realmente, Laura, eso es algo que es una bendición para el mundo, eso, realmente, sí. ¿No? Si lo ves, o sea, si lo ves con mayor profundidad, si no lo ves de manera superficial, ¿no? Exactamente, yo he pasado mucho tiempo pensando en la muerte muy constantemente, y eso está comprobado que es completamente depresivo. Entonces, la idea de pensar en la muerte o entender o aceptar que en algún momento vamos a partir puede venir a tu cabeza de vez en cuando. Puedes hacer una práctica mensual de recordarte que no vamos a estar en la tierra siempre, pero hay que tener cuidado con pensar de que vamos a partir todos los días, de que este es el último día de tu vida, de que no sabes lo que va a pasar, de que si sales puede ocurrir un accidente, porque eso se puede convertir en algo depresivo. Si son los pensamientos constantes que tienes, los pensamientos crean tu realidad. Entonces, el hecho de pensar diariamente que puedes partir te puede hacer una persona oscura y depresiva. En efecto, yo no fui depresiva. Yo ni siquiera puedo confirmar que yo caí en depresión, caí en profundos sentimientos de tristeza, pero yo nunca tuve un pensamiento ni de suicidio, ni de no aguanto la vida no sirve. Todo lo contrario, el golpe que me dio la vida, sí, me ponía muy triste y me hacía llorar constantemente y decía, qué duro, pero siempre venía un pensamiento que era, pero soy muy pequeña, yo tenía 15 años. Y mi cabeza era, no, yo quiero trabajar, yo quiero seguir, yo quiero ayudar a mi familia, yo quiero hacer algo. Y ese quiero hacer algo fue como decirte la palanca o el motor que me mantuvo a mí en pie. Entonces, conscientemente pensé en la muerte actualmente, ya con 30 años. Y quiero invitar a las personas que piensan en eso constantemente. Sé que hay muchas personas que lo piensan diariamente, que no está bien. Hay que decirlo, porque aunque es un libro que narra una tragedia, yo no te digo que es un libro de muerte, ¿me entiendes? Claro, yo no te digo, es un libro que vas a pensar en la muerte siempre, todo lo contrario, es un libro que te va a hacer sanar, tener esperanza, tener herramientas y vas a sonreír. Y que también hay como una cultura antimuerte, pues. O sea, como que fíjate que en otras filosofías de vida o en otras latitudes, la muerte se celebra. La muerte se honra, la muerte es el paso, como en México, ¿no? Un cambio de estado. O sea, hay todo un caminar en ese pasaje hacia el otro lado. Pero eso no fue lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a sufrir la muerte. Y por lo menos en las religiones, en las épocas antiguas, mientras más llorabas la muerte y mientras más gritabas, y es más, contrataban gente que viniera a llorar a los velorios o a los entierros, porque ahí se significaba que estabas realmente sufriendo y ahí está el dolor, y uno creció. O sea, yo recuerdo que yo chiquita, a mí no me lleven a un bueno, eso es algo que no me gusta mucho, ir a velorios y a entierros, pero a veces voy por la conexión con la familia y con el alma, ¿no? Pero no es algo que me agrade. Pero no por nada contra la muerte, sino que no entiendo es el sufrimiento. O sea, yo sé que todos vamos a sufrir, todos vamos a morir, pero hay que quitarle ese peso que le hemos dado a la muerte. Hay que tratar de verlo como lo más natural que vamos a vivir en la vida. O sea, todos en algún momento nos vamos a despedir de este traje, pero lo más bello es que fíjate, tu papá trascendió el mundo físico, pero está contigo, está a tu lado todos los días de tu vida, porque los lazos de amor se quedan ahí, los lazos de amor son eternos. Realmente no hay muerte, y esto no es religioso, esto es espíritu, somos energía, y la energía no muere, se transforma. Y si eso lo aplicamos para la ciencia, ¿por qué no lo podemos aplicar para la vida? Exactamente, ¿No? Exactamente. Hay una psiquiatra que se llama Elizabeth Ross, donde ella pasó la mayoría de su vida investigando a los moribundos, cuando mueren los moribundos. Ella siempre estaba en la cama de los moribundos. Y ella siempre quería ser el que sientes antes de morir, que viene a tu mente, qué pasa, y estudiar a la persona justo cuando iba a morir. Ese estudio lo hizo ella durante muchísimos años, cuando digo muchísimos años, casi toda su vida. Y ella empezó a hacer unas conferencias y sin embargo sacó un libro que se llama La muerte, un nuevo amanecer, para ella contarle a las personas
que la muerte no existe. Claro, ella te dice en esta investigación, mucha gente me dijo que yo estaba loca, que qué iba a pasar, y yo decía, ok, estuve estudiando esto por toda mi vida. Sin embargo, cuando ves críticos que responden a su investigación, críticos, psicólogos, investigadores y todas las personas le dicen, efecto, es que Elizabeth no está diciendo algo que nosotros no sabemos. Lo que pasa es que, como nadie lo puede comprobar, simplemente lo que te sustenta son cosas que haces en el plano físico para tratar de sustentar esa investigación. No es nada nuevo lo que está diciendo Elizabeth. Lo interesante de todo esto es que ella en una conferencia dice, como que lo cuenta en su libro, dice, ojalá pase algo extraordinario en esta conferencia, alguien levante la mano, pase algo. Y en efecto, en la conferencia un muchacho levanta la mano y le dice, Elizabeth, yo quiero participar. Y él dice, lo que pasa es que en un accidente de tránsito murió mi esposa y mis hijos. Y yo desde ese momento he tenido una vida miserable, completamente miserable. Esta persona tuvo un accidente de tránsito y entró en coma. Y él dice que él se vio junto a su familia, que su familia le pedía a él que por favor fuera feliz, que por favor siguiera adelante, que tuviese una vida, que volviera a amar, porque en el sitio donde están ellos están muy bien. Uh-huh. Él lo que confirma es que en efecto hay algo que desconocemos, pero existe, porque a raíz de ese accidente que él vivió y que entró en coma, él se levantó y modificó su vida y hoy en día es una persona feliz. Hoy en día sonríe todos los días, está pleno, tiene la certeza de que se va a conseguir con su familia, pero no está desperdiciando el tiempo en la tierra. Y se unió a ese mensaje de decir, la muerte no existe, es un cambio de vida, porque hay otra vida. Yo leo a esta psiquiatra creando la conferencia para Nunca Pierdas la Fe. Y en una conferencia yo me atrevo a citarla, y no solo a citarla, sino a decir al final, yo creo en las palabras de esta señora. Me leí la mayoría de sus investigaciones, la mayoría de sus libros, estuve detrás de ella, de todo su material durante muchísimo tiempo, y al final de la conferencia dije, no sé cómo lo vayan a tomar, pero yo soy fiel creyente de que capaz la muerte no existe. Para mi sorpresa, toda la sala empezó a aplaudir. Y la sala confirmaba, es que sí, es que no existe, es un cambio de paraíso, es... Y yo por dentro decía, yo creo que la ignorancia está un poco en no comunicarle a la otra persona y que la otra persona, estás creyendo que la otra persona asume que la muerte es una tragedia. Pero cuando tienes la valentía de comunicarlo en masa, la masa reacciona y logras despertarla. Claro, ahí es donde hay el cambio de la conciencia. Eso es algo bonito. Y bueno, saqué a colación a esta psiquiatra por lo que dijiste de la muerte. Si no has leído nada de ella, te lo recomiendo al 100%. Vas a conectar así. Además es una psiquiatra espiritual, es algo muy extraño, porque muy pocas veces... Entonces es una psiquiatra espiritual, esto está muy raro. Pero te la recomiendo. Elizabeth Ross se llama ella. Bueno, ya falleció pues, pero todas sus investigaciones y sus libros. Yo he tenido muchas yo las llamo experiencias de cielo, que son esos espacios donde entras en ese plano sutil, y estoy segura porque he experimentado ese amor absoluto, infinito, incondicional que se siente en esos espacios. Y he tenido también personas que han estado en ese espacio entre la vida y la muerte, y han tenido muchísimos testimonios donde realmente encuentras tus seres amados, estás en paz, dejas el ego, por supuesto, no está la historia de tu ego, estás en absoluto amor y plenitud. Así que yo creo que ese miedo a la muerte es más un concepto, es una idea de la mente que una verdad. Y además estamos aquí precisamente para aprender y para descartar y para ir moviéndonos despacio, pero la invitación es a nunca perder la fe. Exactamente. Y a buscar el libro de Laura Chimara y conectarnos con esa historia, aparte que ya sabemos lo que está detrás de esa historia y ese contacto con su papá, y eso es un regalo y una bendición, y es una demostración de que los lazos de amor permanecen más allá de la forma, y eso para mí es maravilloso. Así que bueno, te agradezco infinito que hayas tomado el tiempo y el espacio para estar aquí, para traernos este mensaje tan hermoso, y me encanta que asumas la batuta de hacer un cambio en la conciencia con respecto a la muerte, que es algo que genera tanto miedo para la humanidad. Vas con una antorcha de luz allí, guiado por la luz también. Pasito a pasito, sin descansar, pero
jamás perderé la fe de que todos los días podemos ser mejores ciudadanos, personas responsables, que amemos más nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestros animales, que podamos crear un mejor mundo. Es como un mensaje que llevo. Así que bueno, nada, adelante y gracias por esta invitación, qué bonito. Gracias a ti. Hubiese por podido estar conversar aquí. 2 horas más. Yo también. Yo les invito a unirse a la comunidad, al Club de la Revolución del Amor, a seguirme en las redes sociales, a conectar, a formar parte de estas personas cada vez más despiertas y conscientes de que queremos ese mundo bonito, ese mundo con el que todos soñamos. Les abrazo, les bendigo.